A continuación se va a explicar la suma de vectores en R3, es decir, en un espacio tridimensional. Bueno, entonces dice así, definición. Sean los vectores V1, supóngase que se tienen las componentes X1, Y1, Z1. Y otro vector, digamos V2, X2, Y2, Z2. Entonces, la suma de V1 más V2 se denota y calcula de la siguiente forma. Bueno, entonces va a ser ahora V1 más V2 va a ser igual otro nuevo vector que va a pertenecer al espacio tridimensional, es decir, a R3, y se va a calcular para el primer componente sumando X1 más X2, X1 más X2. Para la segunda componente se va a sumar Y1 más Y2, Y1 más Y2. Para la tercera componente se va a sumar Z1 con Z2, Z1 más Z2. Y este va a ser un nuevo vector en tres componentes. ¿Ok? Entonces, así es como se obtiene la suma de dos vectores en R3. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Sean los vectores, digamos que V1 esté dado por 3, menos 1, 3. Y supóngase que se tiene otro vector de V2 de componentes menos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si nos piden hallar V1 más V2? Es decir, la suma de dos vectores, pero ahora en R3. Bueno, pues simplemente se aplica lo que se acaba de definir y se tiene lo siguiente, sería solución. Entonces sería V1 más V2, o sea, la suma de los vectores, va a estar dado por otro vector. Entonces la primera componente va a ser sumar 1 menos 3. No, perdón, 3 menos 1. 3 menos 1. En la siguiente componente va a ser menos 1 más 2. Menos 1 más 2. Y la siguiente componente va a ser 3 más 3. 3 más 3. Bueno, si se hacen operaciones, 3 menos 1 es 2, menos 1 más 2 es 1, y la otra 3 más 3 es 6. Y este es el resultado de V1 más V2. Posteriormente se van a explicar algunas de las propiedades. Por ejemplo, si ustedes suman V2 más V1, vamos a llegar al mismo vector. Bueno, para explicar esto tanto analíticamente como gráficamente, pasamos a representarnos en un sistema tridimensional. Vamos a trazar el primer vector. Es 3 menos 1, 3. Entonces, primero 3. Entonces, a partir del eje X es 1, 2, 3. Aquí estamos. 3 menos 1. Entonces, en este caso es en Y, pero positivo sería para allá. Entonces, vamos a trazar una línea paralela al eje Y, que más o menos sería por aquí así, aproximadamente paralela. Entonces, aquí vamos a trazar 1, ¿verdad? Aproximadamente, después 3. Entonces, 3 hacia arriba, paralela al eje Z. Aquí vamos a radicar 1, 2 y 3. Entonces este es el punto donde va a llegar el vector. Se va a generar en el origen y va a ir a alcanzar ese punto. Entonces más o menos, un poco chueco, pero ahí va. Entonces este es el vector resultante. ¿Ok? Este es el vector V1 de componentes 3 menos 1 3. Bueno, posteriormente se va a localizar otro vector que es menos 1, 2, 3. Entonces, menos 1, aquí está el 1, menos 1 es sentido contrario, recuerden. Aquí está menos 1, posteriormente es 2. Entonces, en Y es 2, trabajamos paralela
al eje Y, aquí sería 1, y aquí sería el 2, entonces aquí va la trayectoria o el recorrido. Ajá, 2 y posteriormente 3, hacia arriba sería más o menos 1, 2, por aquí está el 3, entonces hasta aquí va a llegar el vector, hasta ese punto. Entonces, si se traza ese vector V2 aproximadamente va a ser por aquí. Aquí va a tener la punta y esto va a ser V2. Pues bien, entonces el vector resultante va a ser 2, 1, 6. Entonces vamos a graficar. Sería 2, entonces primero nos movemos 2, aquí estamos. Después 1, entonces en el sentido paralelo al eje Y, por aquí está el 1. Y después 6, entonces 6 para arriba. Entonces trazamos una línea imaginaria paralela al eje Y. Y vamos ahí a localizar 6 unidades, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí sería la 6. Entonces el vector que va a resultar, aquí va a ser el origen y esto va a ser el punto, entonces así lo tenemos, ¿verdad? Aproximadamente. Así más o menos. Entonces, este vector es V1 más V2. Bueno, si se dan cuenta, aquí también, ¿verdad? Se traza el paralelo a este, utilizando el método del paralelogramo, sería este. Y trazando el paralelo a este, sería nuevamente este. Efectivamente coincide con el método del paralelogramo. Entonces, así es como se obtiene la suma de vectores en R3. Entonces, este vector va a tener una dirección, ¿verdad? Me lo va a dar el ángulo, en este caso respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, va a tener una magnitud, o cuánto mide, ¿verdad? Y va a tener una dirección, que en este caso es del origen a ese punto. Acuérdense que es el vector 2,1,6, que es el V1 más V2. Ahí está. Bueno, pues así más o menos es como se hace la suma de vectores o de dos vectores en R3. ¿Ok? Bueno, nuevamente estos no necesariamente tienen que ser enteros, también puede ser con fracciones, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ok?